Un saludo muy cordial reiterado para todos en esta experiencia tan interesante y especial de encontrarnos como lo hacemos en estos momentos en los que vamos a reflexionar en la expresión de la fe que es la liturgia. Quisiera comenzar con un texto del libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, los versos del 1 al 5. Dice así el Apocalipsis: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una voz desde el trono que decía: he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, y ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Me piden que haga una memoria agradecida. Por lo tanto, en la medida de que vamos avanzando en lo que vamos proponiendo, voy a hacer unos pequeños altos para decirle gracias a Dios por personas, por comunidades y por experiencias de fe. Lo hacemos a los 50 años de la publicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Y qué bueno que lo hagamos en este contexto de quienes tenemos la tarea de servir con amor en el culto sagrado, que precisamente en el concilio fue definido como fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Ustedes me excusarán, pero es que en esto uno no puede evitar hacer en algún momento algunas glosas al texto que ya está propuesto. Pero mire, en Colombia, tras 500 años de evangelización, no puede negarse una tradición de fe celebrada y vivida. El año pasado hicimos un encuentro muy interesante en Apartadó sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. En algún momento en la exposición yo les pedí a los asistentes que paráramos un segundo y miráramos hacia un lado de lo que se veía ahí, allá en el horizonte, y pensáramos que hace 500 años, 1513, estaba tomando posesión de una rarísima diócesis con una singularísima catedral, Fray Juan de Quevedo. O sea que ya había liturgia. Incluso en alguna ocasión, por aquí está el padre José Manuel, se propició una discusión muy particular en la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, en la que también podemos recibir liturgistas, en la que insistíamos que esa diócesis teóricamente, técnicamente, eclesialmente, no ha desaparecido. No hay una sola constancia de que la hayan extinguido. Simplemente un obispo se fue a vivir a otro lugar y le cambiaron de nombre a esa diócesis o le asignaron una sede a una persona. Pero bueno, 500 años de fe celebrada y vivida. Y en esos 500 años hemos tenido unas riquezas muy especiales, como es memoria agradecida. No solo vamos a hacer ahora, en algún momento, una lamentación parecida a la de Jeremías, sino que vamos a hacer también un elogio del arte sagrado, por ejemplo, de los recintos llenos de nobleza, de las expresiones musicales manifestando una excepcional belleza y una especial alegría. Hasta la piedad popular contribuyó a que la expresión de la fe en esta tierra se fuera llenando de elementos que por su belleza y por su valor tradicional empezaron a manifestar la fe y a darle identidad a una cultura que llega a tener un alma cristiana. Los años precedentes al concilio estuvieron marcados por las resonancias del tridentino. Y miren cómo piensa uno que puede definirse esa experiencia. El concilio de Trento le dejó a la Iglesia una vena sacramental, una riqueza expresiva y un sentido místico que marcó también la evangelización. Acuérdense que estamos haciendo memoria y que entonces queremos tocar
al tiempo lo que ya pasó, pensando en lo que ha de venir. Nuestra evangelización en mucha parte respondió a lo que iba surgiendo después del Concilio Tridentino. Pero la liturgia en ese momento se limitó a un minucioso observar de las rúbricas solemnes y piadosas, en las que el pueblo de Dios fue descubriendo con muchísimas limitaciones la presencia de Dios en los sacramentos. Las realidades de la fe se volvieron unas veces adoración, otras veces arte sublime, otras veces música. E incluso podíamos hacer una referencia a lo que ahorita, haciendo eco lo que nos proponía el padre Jaime, al proceso de inculturación. Me parece, no sé si sea exagerarlo, pero creo que estábamos mejor en el tiempo de la colonia que ahora. Porque en la iglesia resonaba de cuando en cuando la chirimía. Y porque alguno de los prelados acostumbraba unir a esas experiencias de la celebración el sentido y la experiencia del pueblo al que servía. El arzobispo Zapata de Cárdenas, por ejemplo, preparó un catecismo en el que les hablaba a las personas en su propia lengua de las verdades de la fe. Tenemos la presencia de Dios inculturada en tradiciones que ofrecieron una serie de expresiones muy importantes. La orfebrería al servicio del culto, la pintura al servicio del culto, la escultura al servicio de las expresiones que acompañan el culto cristiano. Vamos a hacer, como les decía, algunas memorias agradecidas. La palabra la vamos a repetir muchas veces. Por ejemplo, a las órdenes religiosas, a los mercedarios, a los dominicos, a los agustinos recoletos, a alguno de ellos aquí. Gracias. A los franciscanos, a las congregaciones que se hicieron presentes. En la lista, por ejemplo, de arzobispos de Bogotá, hay uno que otro premostratense. Sí, esos grandes celebrantes del misterio de la fe. Y esas familias que pusieron aquí, en su experiencia sacramental y en su experiencia de fe, todo lo que aprendimos y vivimos como culto cristiano y como liturgia. Tanto les debemos a las órdenes y a las congregaciones. Pero avancemos un poquito en la historia, para que no nos vayamos a quedar como algunas personas de este tiempo que están todavía en el siglo XVI. Y es que tengamos en el corazón unas comunidades muy especiales. Por ejemplo, una veneración y un cariño muy grande para los eudistas, los vicentinos. Ahora más tarde mencionaremos algunas personas, y como vamos a reconstruir la memoria, yo quisiera proponerles que al final hiciéramos una lista de maestros de liturgia que hayan vivido en esta tierra colombiana y que la consignemos de alguna forma, por lo menos en el recuerdo eucarístico de la última celebración. Los vicentinos, los monfortianos, los hijos del corazón de María, los padres de San Sulpicio. Estamos recordando con cariño, valga la pena hacer ya de una vez menciones, por ejemplo, al padre Jorge Jaramillo. Queridos amigos, hemos vivido una celebración en la que las familias religiosas contribuyeron de manera decidida a la formación del clero. En una liturgia, miren las expresiones, cuidadosamente observada, alimentada por no pocos signos, en los que aparecía ya la fe sencilla del pueblo, entretejida con elementos de espiritualidad. Esto se fue contagiando, y esas veneradas familias de consagrados impregnaron de piedad y de fe sus celebraciones. Solo pensar, por ejemplo, como lo hicimos en uno de los encuentros, en esos monumentos que visitamos. Allí se celebraba la fe, y allí se cantaba la fe, y allí se entonaron a las alabanzas del Señor, incluso con las voces nuestras tan especiales. Tenemos que recordar la presencia de la tradición benedictina. Los padres benedictinos
con sus aportes tan especiales a todo lo que ha sido el culto sagrado. Tenemos que recordar la influencia y la presencia de los monasterios que nos han regalado expresiones de la fe. Miremos un poquito en el orden de los movimientos y las expresiones de la liturgia que nos tocan más directamente. Pensemos en el preconcilio. Ustedes están unos muy atentos, anotando detalles. Vamos a recibir las memorias, entonces es bueno ir haciendo después la cotejación de los eventos, de los datos. En el preconcilio no podemos olvidar el Concilio de Trento. Y no podemos olvidar, por ejemplo, al Papa San Pío V. Lo que nos ha servido en esta experiencia de fe, el que ella haya dispuesto la redacción, la confección, la precisión de elementos tan importantes para el culto cristiano como son el breviario, el misal, los rituales. Aquí los tuvimos, aquí los quemamos. Bien, tenemos entonces cómo esa reforma que el Concilio de Trento le propuso a la Iglesia, que era un retomar las raíces y volver a muchos elementos que se habían perdido, fue lo que acompañó y dio vida a la expresión de la fe de muchísimos años, 300, casi 400 años, celebrando, enseñando, catequizando a partir de esas decisiones y propuestas del Concilio Tridentino. A uno le da pesar, me perdonan que haya ciertos comentarios, que a mucha gente se le clavó en la cabeza que el Tridentino es como una visita a un armario de los poquitos que se salvaron para sacar cosas antiguas de allá y para disfrazar a unas personas en algo que parece ser un remedio de la misa, porque uno después se da cuenta que ni el que celebra sabe qué está diciendo, ni los oyentes tienen idea de lo que están celebrando. Pero el Tridentino alimentó la vida de la fe. En ella vivimos, en ella fuimos formados. Encontramos más adelante, pero mucho más adelante, 5 píos después, a San Pío X. San Pío X pidió al principio del siglo pasado una purificación y una más precisa edición de los libros sagrados, teniendo un criterio muy particular. No celebramos los 100 años del Habent Duos Annos, que es un texto importante, en las memorias va a estar citado en las 2 lenguas, en latín incluso, porque dice así: lo que el Papa proponía, eso es un documento propio de ese tiempo muy especial, decía: en verdad todo esto, o sea, toda la propuesta de la precisión en la liturgia, exige, según el parecer de los expertos, un trabajo tan grande cuanto duradero, y por tanto es necesario que pasen muchos años antes de que este edificio litúrgico, por decirlo de algún modo, muestre nuevamente el esplendor de su dignidad y armonía, una vez que haya sido como limpiado de la suciedad del envejecimiento. Esto también tendríamos que pensarlo ahora. Dice el texto: tanquam deterso squalore vetustatis appareat. Me imagino a algunos seminaristas de ahora traduciendo esto. Deterso squalore, imagino que traducirán que habría que bañar a algún tiburón. Miren, qué tan interesante ese criterio. Una vez que haya sido como limpiado de la suciedad del envejecimiento. Esa idea del Papa Pío X fue la que impregnó el sentido del trabajo de formación que nos regalaron, y vuelvo a mencionarlos con todo el respeto y el cariño, nos regalaron los eudistas, los vicentinos, los sulpicianos, cuando se nos ayudó a crecer en este sentido litúrgico. Pero además, en medio del rubricismo, que fue la forma y el criterio de formación de mucho tiempo, se empezaba a sentir un aire
de verdadera liturgia y algo muy especial, un afecto por unas celebraciones dignas. En esa escuela y en esos elementos tuvimos nosotros la formación de prácticamente todo el clero. Luego nos encontramos con una etapa muy particular. ¿Recuerdan si ahorita mencionábamos que algunos de los presentes van a estudiar en Europa? Pues por allá en 1910 o 20 empezaron a enviar a unas personas a que estudiaran a Europa. Y de hecho, algunos empezaron a frecuentar, así se llamaba en otro tiempo, las universidades europeas. ¿Y cuál fue el resultado de esa presencia? Que se fueron, digámoslo así, enterando de algo que estaba surgiendo en Europa muy importante. Por ejemplo, todo ese fenómeno, no diría fenómeno, toda esa experiencia maravillosa de el anhelo de un cambio en la liturgia, de la vuelta al misterio, todo lo que los monasterios benedictinos, cuyos nombres conocemos y cuyas tradiciones hemos recibido, le estaban impregnando a todo el dinamismo litúrgico de la Iglesia. Entonces tuvimos personas formadas en esas experiencias y en esos sentimientos y en esa realidad, incluso en situaciones muy complejas. Por ejemplo, sería muy interesante estudiar lo que sucede y lo que significa la liturgia en las guerras, antes, después, porque eso marcó la vida de la comunidad creyente. Pensemos, por ejemplo, todo lo que debió haber significado para nosotros tener personas tan especiales, formadas en ese espíritu y formadas en esa ilusión de estar al servicio de las cosas de Dios. Padres, hermanos, seminaristas, la querida representante de San Andrés. Si ustedes pudieran tener acceso, algún día lo tendremos, a unos escritos muy importantes de Jesús Aníbal Gómez, el beato, con un sentimiento muy particular y con unas reflexiones muy particulares sobre el culto y la celebración, e incluso algo muy especial. Con los claretianos estuvimos tratando de reconstruir y volver a conseguir algo de lo que en ese momento se vivía en aquellos lugares. Y nos cuentan que cantaron antes de salir al martirio en español algunas melodías muy particulares y unas canciones con un sentido muy profundo en el que ya se siente que está vivo el sentido nuevo de la liturgia, el misterio de Cristo, el Cristo comulgado y celebrado en la fe antes de los martirios. Es muy interesante todo ese proceso. Algún día algún doctor podrá hacer un tratado y una tesis, los invito, y si se arriesgan, con mucho gusto, debemos saber cómo se puede organizar. Pero qué tan interesante sería hacer un tratado sobre el sentido del culto cristiano en algunos personajes como por ejemplo Santa Laura Montoya. Unas definiciones interesantísimas. En alguna ocasión poníamos para alguna meditación de Semana Santa aquella que decía: la Eucaristía es el Dios de mi corazón y es el corazón de mi Dios. Avancemos. Pío XII. Pío XII en la liturgia es fundamental. Pío XII es esencial para comprender el sentido del culto cristiano. Y si hacíamos el recuerdo de lo que fue la formación hasta esos momentos sublimes, pensar cómo esa experiencia también se sintió entre nosotros. El padre, perdonen que lo mencione cada rato, pero es que como él que está cerquita, le toca allá ver que cerca de su seminario está la tumba del padre Ambrosio Gess. Importantísimo, importantísimo. Entre otras cosas porque tiene algo muy especial que nos sirve a los que damos el curso del sacramento del orden. Se preparó un librito en el que tradujo las oraciones para que los ordenandos por lo menos se enteraran de que era aquello que les decía el obispo en cada uno de los momentos. Es un absoluto tesoro de experiencia de fe sobre el sacramento del orden. Bueno, avancemos
Pío XII le regaló a la Iglesia muchas cosas importantes, entre otras, la versión nueva de los Salmos, la reforma de la Semana Santa. Me perdonan las anécdotas porque no las puede evitar uno. Hay que recordarlas. Ayer mencionábamos a un padre muy simpático que hizo una historia de la arquidiócesis, el doctor Humberto Bronza, así se firmaba, y nos narró con todo detalle lo que fue la Semana Santa de 1956, para aplicar un decreto que se llama Máxima Redemptionis de noviembre del 55. Aquello fue Troya. Padres, hermanos, querida hermana, miren, eso fue una cosa espantosa. Dijeron que solo se podía celebrar una vez, que solo se podía recibir a una sola hora la comunión del Jueves Santo, que era por la tarde, maravilloso, que la liturgia de la celebración tan linda de la vigilia pascual restaurada era en la noche. Y entonces eso trastocó todos los acontecimientos y las circunstancias, eso fue una cosa dramática. Decía que, por ejemplo, algunos tienen en la mente la comunión del Jueves Santo de 1956 fue un absoluto desastre. ¿Por qué? Porque, en fin, la Reforma pedía volver a la veracidad de las horas y de los momentos de la celebración del misterio pascual, centro de la celebración en la que el sacerdote tiene que volver a recordar que funciona ese misterio de Cristo. Qué bueno que hiciéramos, por lo menos en los seminarios, que nuestros alumnos volvieran a pensar y pudieran leer, y que el profesor les hubiera ayudado y les diera una mano para comprender la Mediator Dei, donde está apoyado una parte fundamental de lo que significa el culto cristiano. Bueno, avancemos porque no podemos quedarnos en los años 50. Y pasemos a los años 60. El misal de 1962, que fue aprobado por el Beato Juan XXIII, que se supone que es el que deben usar en unas celebraciones, después comentamos algo, con sus anotaciones, con sus precisiones, con el sabor ya vivo de una liturgia que empezaba a hacer sentir eso que el concilio interpretó de una manera maravillosa. Vámonos al concilio, pues a recordarlo. Porque en el concilio ecuménico participaron muchos más obispos de Colombia que, por ejemplo, en el Concilio Vaticano I, que ustedes ya saben por la historia, tuvo un final tan trágico, de obispos corriendo con sus cositas, huyendo de Roma porque ya estaba encima ese movimiento que hubo, creo que fue de Garibaldi, que disparaba desde el Llanículo, y en fin, ¿se imaginan ustedes los obispos en aquellos arreos corriendo por las orillas del Tíber? En el Vaticano II hay prelados nuestros, pastores nuestros, que se impregnan de ese sentido y que acudieron presurosos a la cita del Papa Bueno y que le llevaron una serie de interrogantes. Mire, sería muy bueno saber qué pasa con los textos preparatorios de estas constituciones. Había que contestar y había que llevar algo para decir allá. Y había que buscar la manera de que algunos le tradujeran a los obispos al latín, aunque ellos sabían lo que debían exponer y lo que debían proponer. Pero fue muy interesante saber que ellos ya participaron en los albores de esa reforma que empezó a hacerse sentir con la presencia ya de una liturgia nueva, distinta, maravillosa, presidida por el Papa Pablo VI. Miremos un poco la constitución misma de la Sagrada Liturgia. Aunque después haremos unas precisiones muy importantes, no se nos olvide esta secuencia para poder ubicar todo documento eclesial. La divina revelación, la palabra, la tradición de la Iglesia,
el magisterio, cómo estos elementos contribuyen a que la Constitución sea una absoluta y clara obra de arte, no solo en liturgia. Y me parece impactante y muy importante este detalle. Es que, como fue el primer texto, entonces todos tendrían que hacer una referencia a ese primer momento, porque lo que se dijo para la liturgia lo vamos a encontrar después en la divina revelación. Lo que se dijo para la liturgia lo vamos a encontrar en una eclesiología. Me excusan que yo pueda decir esto, pero yo pienso que la eclesiología de la Lumen Gentium es una eclesiología litúrgica. Es una iglesia que celebra y ejerce y actúa su misterio y su realidad. Bien, la Constitución le propuso a la Iglesia pensar qué significa la liturgia en la vida de la comunidad creyente. Qué bueno volver a recordar y que no se nos olvide, porque a veces se olvida, que la liturgia es lugar teológico. Explicando una vez para una persona muy sencilla que es un lugar teológico, le decía, es un lugar donde Dios habla, para ser más sencillos. Es una expresión en la cual hay unos contenidos de fe expresados allí. Y entonces les propongo que pensemos en el número 2 de la Sacrosanctum Concilium, en el que se dice que la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, contribuye en sumo grado, miren esto, a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. La liturgia le permite a la comunidad creyente expresar en la vida y manifestar a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Y en ese número 2 se nos vuelve a decir, es característica de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, y todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordinado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación, y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Ese número 2 de la Constitución es importantísimo. Miren, estamos uniendo el misterio de la realidad de la comunidad a lo que celebramos. Y la liturgia entonces es puente, que une lo de aquí con lo de allá. Ustedes saben lo importante que es en una ciudad como las que vivimos, esos puentes que unen, los puentes que unen. No profundizo en los puentes, concretamente aquí en Bogotá por razones obvias, pero son importantísimos porque conectan realidades, unen misterios, lo presente y lo futuro, lo humano y lo divino. Ustedes no intuyen que por aquí detrás va apareciendo eso que después se vuelve dimensión pastoral en una Constitución como la gozo y esperanza, Gaudem et Spes. Y avanza el número, podríamos citarlo con todos los detalles, presentándonos que lo que la liturgia quiere ser, lo que la liturgia busca realizar, edificar día a día la comunidad creyente. Incluso miren ustedes, se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Yo le pondría por aquí en alguna parte una anotacioncita que diga, véase unitatis et redintegratio, véase orientalium ecclesiarum, véase nostre etate. Porque hacia allá esta Constitución va derramando luces. Permítame en el juego de expresiones, uno piensa que la Sacrosanctum Concilium es lumen para todo el concilio. Por lo tanto, se nos recuerda que en la Iglesia la celebración trae consigo una eclesiología,
trae consigo una dimensión profética, la palabra en la liturgia. No se extrañen que un delegado de liturgia sea experto en Biblia, porque para eso está la palabra, no solo para ser proclamada, sino para poder ser comprendida y entendida y explicada y predicada. Y sobre todo este aspecto tan importante, la realidad pastoral. Tenemos entonces ese sencillo comentario al número 2 de la Sacrosanctum Concilium. Un primer efecto. Miren ustedes la Constitución sobre la Iglesia, entonces ya inspirada en esto nos puede decir, Cristo mediador único. Van ustedes acordándose, yo pongo por aquí, es que en las ediciones críticas del concilio, que es una edición crítica del concilio, donde están los detalles, donde están las citas, por allá aparece todo aquello. Cristo mediador único, perdonen que es que se me fue hasta por allá la mediador de... Estableció su iglesia santa, mire qué definición, comunidad de fe, de esperanza y de caridad en este mundo, como una trabazón visible, y la mantiene constantemente. Y entonces por la iglesia, dice, comunica a todos la verdad y la gracia. Comunica a todos la verdad y la gracia. Qué bello esa definición de la iglesia. Se parece al misterio del Verbo encarnado. Dice también la Lumen Gentium en el número 8. Avancemos. Ahora, el concilio, la constitución de liturgia, nos remite entonces a otro texto maravilloso de esa experiencia conciliar, a la Dei Verbum. La palabra debe ser proclamada, Y entonces son puestas al servicio de los fieles en la sagrada liturgia, dice textualmente, las inmensas riquezas de la palabra divina. Las inmensas riquezas de la palabra divina. Dei Verbum 25. Sigamos. No olvidemos, y lo dice la Dei Verbum, mira esta combinación tan maravillosa. Lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya que por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por las instituciones aptas para ello, que con la aprobación y el cuidado de los pastores de la iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Oigan, a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Constitución dogmática sobre la divina revelación sobre la palabra Dei Verbum 25. Qué bueno para alguno de nuestros comentarios. A Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Se lo deberíamos decir a los lectores todos los días. Miren, la liturgia visualiza la iglesia en sus expresiones, en sus signos y en sus elementos. Y además, la liturgia recoge lo que la iglesia siembra en sus procesos de evangelización y de catequesis. Avancemos otro poquito. La aplicación de la reforma litúrgica. Yo quiero distinguir unos momentos muy particulares de esa aplicación. A ver, empecemos. En primer lugar, la comprensión de la Constitución Sacrosanctum Concilium no fue fácil. Serían proféticas las palabras del Papa Pío X en 1913, cuando hablaba de un tiempo largo para hacer el proceso de detersión, era como decía ya, de purificar. Sí,
No fue fácil. La reforma conciliar pedía primero imbuirse en el ambiente de los documentos conciliares que se le relacionan, de modo especialísimo. Para poder entender la liturgia, había que saber que la Iglesia es una realidad mistérica y pascual. No me adelanto en la Pascua porque el Padre Pío Chacón mañana nos va a hablar de la Pascua. Pero así es importante ese sentido. También debemos recordar que entonces la Iglesia aparece no solo propuesta en una constitución que habla de estructuras, nada más lejano al sentido de la Lumen Gentium, sino de una Iglesia que lee la palabra, Dei Verbum, de una Iglesia que la aplica y la vive, de una Iglesia que es pastora en medio del mundo y que acompaña el sentido de la vida del mundo, los gozos y las esperanzas, las angustias y los dolores. Así empieza la Constitución Gaudium et Spes. El contenido fundamental del concilio está inspirado, lo sabemos todos, en la constitución de liturgia, claro está, pero se centra en la Lumen Gentium, y vuelvo a repetirlo sin ningún temor. La Lumen Gentium, ahí ya estoy como uno que en un examen de Universa me dijo la Lumen Gentium, nos habla y nos propone la Iglesia como una realidad litúrgica, ella se realiza en la celebración. Tenemos que recordar cómo para poder alimentar toda esta experiencia, los creyentes tenían una remisión necesaria a encíclicas importantes del preconcilio, Mystici Corporis Mediator Dei, para evitar que nos fuéramos quedando en una especie de anquilosamiento que también se presentó en esta interpretación de la reforma litúrgica. Empecemos por pensar que la comprensión de la constitución de liturgia nos exige a todos, y hoy más que nunca, ubicarnos muy claramente en la definición de la palabra tradición. Hago aquí un pequeño paréntesis. A mí me gusta mucho la definición de tradición, que tiene por allá en una de esas alocuciones o en uno de esos momentos importantes de un sínodo que hizo Juan XXIII en Venecia. Dijo que la Iglesia no es un museo, la tradición no es una visita guiada o no guiada a un museo, no es ir a sacar lo viejo por sacar lo viejo. No, la tradición no se puede circunscribir, y es el primero de los requisitos para aplicar bien la Constitución, a una acción arcaica o a una fijación dramática en el pasado. No, la Sacrosanctum Concilium nos recuerda que la tradición es una realidad activa, viva, dinámica. Activa, viva, dinámica. El queridísimo Monseñor Alberto Giraldo nos decía en una celebración muy linda que hacía en el seminario para despedir a los presbíteros y para recibir a los que llegaban al año introductorio, que eso era lo que se podía significar o representar con la palabra tradición, una carrera de relevos. Y el que viene trae una señal, yo me acuerdo que se llamaba como el testimonio, y se lo entrega a otro, pero no se para, sigue corriendo. La tradición es activa, viva. Y entonces eso es muy importante. El concilio apela constantemente a la tradición porque es activa y viva. Y entonces se le propone a la Iglesia no una conexión con el pasado, sino con las raíces de la experiencia y de la asimilación de la fe. Porque tenemos la intención y la idea de que es eso tradición, quedarme allá, quedarme atrás, con un cierto aroma a naftalina. No. En esa etapa aparecieron tres grandes tendencias, vamos a recordarlas, y de alguna manera están insinuadas en el título de este encuentro. Miren,
Un amor radical a la tradición, entendida esta como el apego desmedido, y voy a ser muy enfático y muy claro, a las formas tridentinas que no se han resignado a abandonar algunos sectores en la iglesia. Entonces la gente piensa que son como muy según después del descubrimiento, piensan que del 1500 para atrás no hay nada, y que ahí fue todo. Ahí fue todo. Un amor encendido, marcado, radicado en esas formas del tridentino, sin conocerlo, sin aprender a saborear todo lo hermoso y la riqueza profunda de ese concilio. No, solo lo externo, las formas, solo lo externo. Luego, un desaforado afán, segunda tendencia, de la novedad. Ahorita lo vamos a definir de una forma muy particular, que provocó una desbandada de iniciativas y una lectura apresurada de las decisiones conciliares. Algunos leyeron una hoja y dijeron, quitemos todo, y quemaron las cosas y pasaron a la página, consérvese lo que ya se había quemado, por ejemplo. Pero también provocó una cosa muy importante, en la que tenemos que, ¿se acuerdan que es memoria agradecida? Darle gracias a Dios. Una justa y equilibrada aplicación que integró estos elementos que son urgentes en la liturgia. ¿Qué se necesita para la liturgia? Estudio, lectura de la realidad, celo pastoral. Entonces en el posconcilio también hubo algo muy justo, muy verdadero, muy importante, que provocó un anhelo de estudiar, leer la realidad y aplicar con celo pastoral las propuestas. Vemos entonces las reacciones de esas sugerencias del concilio. Vuelvo a mencionarlas en esos tres momentos: el amor a la tradición, la novedad desaforada, y finalmente el justo y sano equilibrio. El arcaísmo celoso. Yo no me muevo de ese momento, yo no me salgo de esa experiencia precedente. Eso generó una reacción que tiene muchos tintes muy particulares. Conversando con ese gran maestro que se llama Memo Ángel, me dijo un día: padre, sería muy bueno evitar la palabra fundamentalismo, porque estrictamente la palabra fundamentalismo es hasta muy importante, es uno estar apoyado en los fundamentos, y lo que se llama fundamentalismo entre nosotros es más bien un integrismo, es decir, como un deseo de quedarse en algo pero sin dinamismo. Entonces, vuelvo a recordar, se generó una reacción que terminó causando una realidad prácticamente de cisma, a la que se asociaron los amigos de una tradición mal comprendida, llegando a unos extremos dramáticos, a radicalizar, de tal modo el amor por la tradición, que se generó otra cosa más grave, porque yo soy de la tradición, entonces desconozco la autoridad, me vuelvo contestatario, me hago enemigo radical de la reforma. Marcel Lefebvre, por ejemplo. No, un no radical, una obsesión, una cosa tan dramática que se quedó en el pasado, en el que están, lamento informarles, muchas personas. Adelanto un poquito algún reto pastoral que esto nos implica. ¿Qué vamos a hacer con esos movimientos tradicionalistas que hablan, como decía alguno, que conocemos el padre Juan David y yo, de la verdadera misa, de la verdadera iglesia, de la verdadera liturgia, no de eso, y tratan con un desprecio vergonzoso la liturgia? Me decía un joven en estos días: padre, el Santo Padre ha traicionado la tradición. Y traicionado, ¿qué es tradición? Mientras más cerquita esté de Jesús, es más tradición.
pero es que no usa zapatos rojos. Tengo entendido que los de Cristo son unos pies ensangrentados asidos a una cruz. No avise. El segundo momento lo puse yo ahorita como un desaforado afán de novedad, pero lo quiero proponer ahora como, mire la palabra, una loca carrera de novedades y de improvisaciones. Una loca carrera de novedades y de improvisaciones, que provocó, vayan haciendo ustedes el balance, la destrucción de obras de arte, la destrucción de espacios y monumentos, la quema de ornamentos, ahora se dice vestiduras litúrgicas, libros, partituras, como si se tratara de romper por la vía de la destrucción con lo que en otras latitudes se conservó como cultura. Les voy a contar, a mí no me da pena contarlo. En estos días me contaba uno de los profesores que le compró a un carretillero una Biblia de 1803 o 4 que votaron en un seminario porque decidieron que solo servían los libros de 1980 para acá. Todo lo que tuviera otra fecha distinta salió. No sé porque es que de pronto digo dónde fue. Avancemos. En este aspecto de la loca carrera de novedades viene entonces una versión nueva de tradición, porque la tradición es el pasado, pero el otro, sin sentido. Ahora vámonos a una forma novedosa, a una alocada, digo yo aquí, carrera de novedades y de improvisaciones. Quitemos todo, arranquemos los signos, los símbolos, los sentidos profundos de la tradición verdadera, lo que expresaba el misterio. Acabemos con todo, destruyámoslo todo, desacralicémoslo todo. Esa es la segunda visión. Eliminemos todo lo que pueda recordar el pasado y la liturgia precedente. Evitemos todo, rompamos con todo. Esa posición fue dramática. Miren, había que saber liturgia para no perder los estribos, para no destruir, para no anular, para no acabar. Vámonos a una posición un poco más moderada. La tercera visión de lo que el concilio propuso es ese equilibrio. Apliquemos conociendo, estudiemos y vivamos, saboreemos el sentido profundo de las cosas. Y entonces vienen no pocas dificultades. Miren, en la loca carrera se presentó una dificultad terrible con la adaptación del espacio litúrgico. Ustedes ya saben todo lo que pasó cuando se bregó a proponer una nueva forma de entender el espacio litúrgico. El padre Gabriel Jaime no había nacido cuando en Girardot armaron un altar en la mitad de la iglesia. Era una cosa espantosa, de granito verde, porque el mármol de esa catedral ya no se consigue, ya no hay. Entonces hicieron una cosa en la mitad. Eso le pusieron unas tarimas para poder poner el lambón. Eso fue una cosa espantosa. Después hubo que quitar todo eso porque se puso un altar de mármol que está consagrado, entre otras cosas, más o menos de acuerdo. En otras partes hicieron cosas espantosas. El retablo había que quitarlo. Las imágenes había que quitarlas. Los altares expositorios, todo aquello que ya no se usaba, entre comillas, había que despojarlo y acabarlo. Entonces era una lucha entre los que querían reformar, los que querían conservar y los que querían ubicarse en un sano equilibrio. El sano equilibrio se necesita porque hay que vivirlo de una forma distinta. El sano equilibrio manifestó cosas tan especiales como, por ejemplo,
el esfuerzo por hacer sentir que la liturgia es el corazón y la vida de la Iglesia. ¿Se acuerdan? Fuente y meta. El sano equilibrio le dijo a la Iglesia: hay que volver con cariño la mirada a las disposiciones conciliares y ponernos en tareas tan especiales como la traducción de los libros, la preparación de los fieles, la ambientación del espacio sagrado. ¿Cuánto tenemos que agradecerle en este sentido a nuestros grandes maestros? Acuérdense que vamos a proponer que hagamos un homenaje, al menos una mención en la Eucaristía, a personas tan importantes como por ejemplo el padre Jorge Jaramillo. Ustedes después nos ayudan a hacer la lista completa. Adaptemos serenamente, propongamos serenamente las nuevas dimensiones de las cosas, ambientemos serenamente los espacios sagrados, creemos serenamente los nuevos elementos para la celebración. En Medellín existía, pregúntele al padre que jugó de niño por esos claustros, un espacio muy lindo de los benedictinos, Ars Sacra. Allá hacían cosas muy hermosas. Pero también había otro espíritu maravilloso, unas hojitas. En Medellín por allá todavía teníamos colecciones de eso en algún lugar, de un apostolado litúrgico, unos servicios espectaculares y maravillosos. Hago homenaje aquí en este momento a la Arquidiócesis de Popayán, con su publicación tan especial que hasta hace poco disfrutábamos con tanto cariño. Tenemos entonces una acertada aplicación, aunque con algunas limitaciones que no podemos dejar de mencionar. La Constitución exigió estudio y lo tuvimos. Padres, hermanos, queridos todos, tuvimos instituto de liturgia. ¿Por qué no volverlo a tener? Ahorita en la presentación decía uno, aquí tenemos con qué, y sobre todo con quiénes, es lo más importante, porque el qué ya veremos a cómo ponemos el semestre. Pero tenemos los maestros y tenemos los alumnos. Yo no he estudiado, pero podemos hacerlo. Gran reto, un instituto de liturgia. Lo podremos hacer. Y ahora como se puede hacer hasta virtual. Claro que no creo mucho en lo virtual. Desde un día que me tocó ayudarles a hacer un examen de arte cristiano a unos muchachos y me iban y preguntaban allá al despacho de, padre, ¿este Cristo de quién es? De Velázquez. Y pum, iban y contestaban, padre, ¿de quién es esta melodía? De fulano. Y después pregunté, ¿están llenando un crucigrama? No, estamos en el examen de arte cristiano. Con un profesor invisible que tenía a su vez unos alumnos invisibles. Amén. Avancemos. Retos. 3 conceptos fundamentales en los retos que nos ofrece una memoria agradecida de la Constitución de liturgia. El tiempo se está acabando, Señor, ¿cómo se nos va? Claro que es el tiempo litúrgico. Y avanzamos hacia la eternidad. Conocimiento. Primer concepto que nos sirve de reto. Falta mucho conocimiento del concilio y de su espíritu, de su eclesiología. Falta. Y no solo de esta Constitución que estamos honrando. Falta conocer más el espíritu auténtico de la liturgia, sin los extremos, sin el rubricismo o el arcaísmo. Todavía hay mucho. O, obviamente, evitando también la ruptura total con las normas y disposiciones de la liturgia. Hace falta conocer más los textos litúrgicos,
los libros litúrgicos, las normas que en ellos se contienen. Estamos totalmente en un estado muy grave de ignorancia al respecto. A veces ni se conocen los libros. Pero me decía una vez un párroco, tengo la coronación de la Virgen Santísima, ¿cómo la hacemos? ¿Con unas trompetas? Sí, pero es que hay ritual. Y yo no puedo quitarle una corona a la Virgen un día y volvérsela a poner al otro porque esa debe ser bendecida. ¿Cierto, padre? Bueno, por ejemplo, ¿y yo qué hago para tal cosa? Tenemos un riesgo muy grave. O busco el rito viejo que ya no existe, o invento uno propio y corro el riesgo de dos cosas. La invención de ritos es muy particular, porque o me iluminó el espíritu en ese momento y logré hacer algo mucho más sublime que lo que hace la congregación del culto divino, o terminé diciendo una herejía. Conocer los libros, las normas, el sentido profundo de todos los textos litúrgicos. A uno le da la impresión, ya voy a acabar, faltan 2 hojitas, una letra así de grande para poderla ver, que muchas personas no han leído nunca las prenotande. Nunca. Todo lo que nos pide cómo está hecho el misal. Nunca. No sabemos. La liturgia de las horas, cada rato hacemos disparates. El misal, cada rato hacemos cosas que no son. Bueno, sigamos. Formación. Formar. Yo tuve un obispo muy querido que puso en su lema, Donec Christus formetur, hasta que Cristo se forme. Hasta que la liturgia se forme. Formar a todos. No digo muy duro, pero hay evidencias absolutas de que esto hace falta. Por ejemplo, formar a los señores obispos, a los fieles laicos. Pregunta de una vez en la catedral, antes de que alguno por allá botara unos libros. Cuando ya volví ya era demasiado tarde. Padre, ¿qué es este libro tan grande y tan raro? El pontifical. Eso está muy viejo. Logré salvar uno, por allá lo tengo. En los 8 días ya lo habían votado. Pero es que el obispo tenía la instrucción de qué debía hacer. Para las ordenaciones, para las unciones, las consagraciones, para todo. Y había uno muy bello para la Semana Santa. ¿Se han dado cuenta ustedes? Padre, me perdona si hago una evidencia, que en el misal romano no dice cómo celebra el obispo. Pero como la gente no ha leído el ceremoniale, a veces no se han dado cuenta que hay contradicciones. Una vez me decía uno, ¿yo qué hago? Aguarde, yo leo. Y tuve uno cuando yo estaba de seminarista, muy querido, el cardenal López, muy juicioso, se sentaba en la cátedra y me decía, yo mejor espero. Y un día nos llamó a los que le ayudábamos en las ceremonias ahí más inmediatos, y nos dijo, procuremos no salirnos del presbiterio. Formar a los prelados, son los que presiden la liturgia y la deben conocer. La formación de los obispos no es decirles cuándo se ponen o se quitan sus insignias, sino lo que ellos hacen, la presidencia de la celebración, del culto, del presbiterio, obvio, de los fieles laicos. A uno le da una vez la impresión de que hay laicos que saben más que nosotros. Entonces nos ofuscamos porque nos reclaman. Padre, ¿usted por qué hizo eso? Que no se puede. En la vida consagrada hay una verdadera urgencia. Yo diría que hay que llamar no a EMI, sino a una institución más poderosa, porque en vida consagrada hay cosas complicadísimas. Yo, por no prolongar esta intervención, simplemente les recuerdo que en alguna ocasión unas religiosas me llevaron en la procesión de ofrendas
que era lo más parecido a un trasteo que haya visto yo, una almohada. Algo entendí yo de la intención cuando dijeron, la que dijo allá, recibe, oh Señor, mis sueños y mis desvelos. Hay que, mire esta propuesta, es muy rica, vea, porque es que si en algo se distingue nuestro divino maestro es en esta tarea, lo acabamos de escuchar en la liturgia. Hay que enseñar liturgia, hay que enseñar liturgia, enseñar. La cátedra es importantísima en los seminarios, en las facultades, en los institutos. Hay que enseñarla. La liturgia es muy agradecida. Cuando uno la aprende, la ama. Esa es como esas novias de otros tiempos. Que mientras uno más la conoce, más la quiere. Y es muy bueno enseñarla, muy rico enseñarla. La formación litúrgica debe incluir, por excelencia, la vida parroquial, la vida consagrada, la escuela católica. Y dentro de las experiencias que sería bueno tener presentes, están como retos la formación urgente de, hagan la lista, músicos. La formación urgente de traductores de los textos, traductores de textos. No es tan fácil. En estos días que se han dado algunas consagraciones episcopales, mandan a traducir la bula. Entonces, ahí dice unas cosas tan lindas. Y hay que saber decir. Por ahí había una duda con alguna que decía, para que le ayudes al pastor de los Medellencium. ¿Y qué es Medellencium? Uno pensó que eran los hinchas del Medellín. No, los fieles de Medellín. Bueno, miren ustedes, traductores. Necesitamos una escuela urgentísima de artistas, de arquitectos. Pregúntele al padre Juan lo que sufre en la Junta de Arquitectura. En otro tiempo el delegado de liturgia de Medellín no iba a la Junta de Arquitectura. Fui 2 meses y me echaron. Llevaba un lápiz para esto no se puede, esto no se puede. Entonces me dijeron, padre, la Junta es a la hora que usted tiene clase, entonces no puede venir. Me echaron. De escultores, que no se nos vayan a quedar en el arte abstracto, de orfebres, eso es en lo material, pero miren esto tan especial de lo humano, hay que formar apóstoles laicos de la liturgia, apóstoles laicos, porque si el músico es un apóstol laico, ustedes hubieran visto el sábado los que se recibieron una garantía de ser los apóstoles laicos del canto, apóstoles laicos, formarlos. Miren este reto, los medios de comunicación. Nada más desastroso que las transmisiones, que traducen esas celebraciones de Roma, los disparates que dicen. Esta semana hubo un consistorio. Todo el día dijeron que en el santuario de San Pedro, yo no vi veladoras, en el santuario de San Pedro, así decía, por ejemplo. Los medios no saben y hay que formarlos. Porque hay celebraciones transmitidas. Entonces hay que formar los medios. Esperanzas. Ya casi. Falta una hoja y 2 renglones. Esperamos tener pastores y fieles que conozcan y amen la liturgia. Esperamos superar los extremos, las exageraciones y las radicalizaciones. Y como decía al inicio, esperamos una liturgia que no se le pierdan estas 2 palabras, fuente
y culmen de la vida cristiana. Fuente y culmen de la vida cristiana. Una liturgia que exprese el gozo de la evangelización. Esperamos la inculturación acertada. La inculturación no es muchas cosas de las que se entendieron en otro tiempo. Alguno estaba feliz en alguna ocasión hace unos 30 años, 40, 45 años ya, porque se ordenó como con una cosa muy rara, y entonces la gente entendió que eso no era la vestidura propia. El padre se ordenó de poncho. Pasó. Y sacó todos los dibujos del Museo del Oro. Me imagino que los autores deberían estar... No, eso no es lo que yo quise decir. Bueno, que la liturgia entonces pueda impregnarse de la cultura e impregnar la cultura. Y finalmente, que la liturgia celebre la victoria del resucitado. Hay una intervención mañana sobre el sentido pascual. En la liturgia celebramos la victoria del resucitado, que se une a la iglesia, esposa, madre y templo de la fe. Finalmente, pidámosle a María Santísima, no en las preces, sino aquí pues en este momento, ¿sí? Pidámosle a María Santísima que nos ayude a entender, como ella lo hizo, las maravillas del Señor, para que un día podamos entonces, con el cántico de Nuestra Señora, yo aquí le puse una palabra, me quedó muy poética, pero ¿qué se va a hacer? Que el arpa del corazón de María acompañe el canto de la iglesia. Muchas gracias.